CIMAC Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo. ¡Somos Cinecomadres! Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Espero que les vaya muy bien en este 30 de noviembre de 2023. Nosotras les saludamos a través del 106.1 FM y en Spotify con el nuevo capítulo de Cinecomadres, donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Hoy en cabina estamos Jessica Loher. Hola, buen día. Adriana Collado, su servidora, y una invitada muy especial, Paola Carola, difusora literaria y autora del libro El mar está lleno de medusas, quien nos acompaña en el programa para hablar de las adaptaciones literarias que se han hecho en medios audiovisuales. Pero antes, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti, Pao? Hola a todas, mucho gusto. Gracias, Adri, gracias, Jess, por invitarme. Pues, a ver, ¿qué les cuento? Que no hayas dicho, soy mamá de una perrita, tengo 33 años, escribo como una manera de conocerme, pero también como una manera de relatar la cotidianidad. Soy lectora antes y después de todo y pues soy adicta a las series y a las películas. Cada vez que pienso como cuál es mi hobby, porque mi hobby no es la lectura es mi trabajo, ¿no? Mi hobby es cuidar a mis plantas y ver series como loca, ¿no? O sea, como veo Sex and the City todas las veces que pueda hasta que me aburro y empiezo a ver otras cosas, pero específicamente sí, aunque no me considero completamente conocedora del cine, sí me considero muy entusiasta y creo que hay algo también muy placentero en no ser experta en algo, pero solo disfrutarlo. Sin duda, pues justo esta magia de verla desde una perspectiva como ajena, ¿no? No tan técnica y demás, que hace esta experiencia muy, muy rica. En verdad es un honor tener a Pau en el programa de hoy, pues lleva un tiempo adentrándose a través de la lectura y escritura en universos fantásticos, realidades dolorosas, pero sobre todo cuidando y asesorando con gran sensibilidad historias que le permiten a las y los lectores volverse un poco más empáticos con quienes les rodean. Como lo comentaba Adriana en esta emisión, vamos a conversar sobre nuestras adaptaciones literarias favoritas dentro de medios audiovisuales, de lo complejo que puede llegar a ser satisfacer a los seguidores de un o una autora y, por supuesto, de la gran variedad de interpretaciones que se pueden tener de una obra escrita repleta de símbolos y metáforas narrativas. Así es, y bueno, pues vamos a comenzar con este tema porque creo que puede dar para un especial de 5 horas. Y lo primero que me gustaría que me digan es, para ustedes, ¿cuáles son sus adaptaciones favoritas y por qué? Bueno, necesito empezar con la de la serie de las dos amigas, de La amiga estupenda de Elena Ferrante. Yo soy fiel seguidora de esta autora italiana que nadie conoce, pero que ha sido un éxito mundial. La razón por la que me gusta esta serie, además, pues obviamente de la conexión que tengo con el libro, es que hay una cosa súper fiel en cómo la trabajaron. Es un libro, además, pues italiano, pero la serie está narrada o está interpretada en napolitano, que es el dialecto en el cual sucede esta historia, ¿no? Algo que ni siquiera pasa en el libro original, pero hay tanta fidelidad en los personajes, en la manera en la que cuentan esta historia, que es como un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, como cómo le pones imágenes a las palabras de uno de tus libros favoritos, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más riesgosas y ahí, o sea, en ese momento para mí explotó todo y dije, esto es, aquí quiero estar. Sin duda, esta magia de, bueno, cuando abrimos un libro, pues es como un proceso natural de imaginarnos cómo lucen estos espacios los personajes, ¿no? Pero justamente esta sorpresa cuando vemos una adaptación es de, este personaje no era como yo me lo imaginaba, o tal vez sí encontramos como estas similitudes con la propuesta del director o directora en cuanto a locaciones o algunos detalles que a lo mejor estaban sugeridos en la obra escrita, pero al momento de pasarlo al audiovisual es cuando toma esta vida y este nuevo, pues sí, significado, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo estaba aquí pensando, mientras tanto, en cuál es mi adaptación favorita. Y me voy a quemar siempre como me quemo en este programa. Pero yo soy generación Harry Potter, aunque no alcancé a ver las primeras en el cine, porque si mal no recuerdo, la primera salió en 2001. Sí.
y tenía como 3 años. Ay, no, eso me duele mucho porque yo tenía la edad de Harry Potter, o sea, yo tenía 11 años cuando la vi. Pero está más padre porque tienes la edad, ¿no? Exacto, creciste con el personaje. Exacto, total. Y realmente creciste con él. Yo fue pues más grande, yo creo que cuando me adentré, pero siempre que me hablan de sagas cinematográficas, que es un tema del que hablamos igual en unos capítulos atrás, o cuando hablamos de esta idea de adaptaciones literarias, es como lo que me viene, porque es lo que estuvo ahí presente siempre. Y fue una de las, o sea, en términos de éxito, Harry Potter abrió el campo para muchas otras sagas que se adaptarían más adelante, ¿no? Si Harry Potter no hubiera tenido ese éxito, no habría ocurrido Crepúsculo, no habría ocurrido 50 Sombras de Grey, ni The Maze Runner, ni ninguna otra. Y si no hubieran tenido éxito, por ejemplo, con la fórmula de dividir la última película en 2, Amanecer no hubiera tenido 2 partes. Avengers. Sí. También la saga de Divergente, aunque la última parte ya no logró salir porque ya no tuvo éxito. Y entonces, viendo esta comparación, ¿no? Entre Harry Potter, que logró, por ejemplo, hacer esta división del final en 2 historias, y el de Divergente, que trató de hacerlo, pero no lo logró y quedó solo con un final mocho en cine, ¿cuáles dirían ustedes que son los elementos fundamentales para que una adaptación de cine capture la esencia de la obra original? Híjole, esto es muy complejo y aquí también entra mi papel como editora, ¿no? Como hay algo muy interesante y que casi siempre cuando te ofertan un libro como editora, muchas veces ya también están los derechos comprados o opcionados, que es como esta palabra que en inglés es optioned, pero en español no sé exactamente cuál es la palabra. Y entonces te dicen, como esto ya viene con película comprada, ¿no? O ya como al menos ahí, ¿no? O sea, como está esa opción. Y pues obviamente como editora dices, esto va a ser un éxito, ¿no? Entonces puede ser, puede que no lo sea. A mí me pasó específicamente con el libro de Rojo, Blanco y Sangre Azul, que es una historia, es un romance no es adolescentes, es más bien un mercado que se llama New Adult, que es como 20 más, o sea, ya como universitarios, porque ya contiene escenas de sexo, uso de drogas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues era muy interesante porque además los derechos se arrebataron, las ofertas estaban en la mesa, ¿no? Y entonces dices como, bueno, a ver, ¿qué pasa, no? El libro ha sido un éxito como internacionalmente, pero hace unos meses vi la película y me dolió, ¿no? O sea, me acuerdo de haber estado, o sea, me mandaron el manuscrito así como ni siquiera estaba publicada la obra y yo lo estaba leyendo y no podía parar y ¿saben? O sea, como que esa emoción como en el detrás de cámaras. Y entonces, o sea, lo guardé muchísimo en mi memoria porque era como una lectura muy refrescante. Y entonces al momento de verlo en el cine, sí dije como, híjole, no pasó, ¿no? Pero ¿qué fue lo que, o sea, cuál es el problema? Uno, yo creo que es el presupuesto, ¿no? O sea, ¿cuánto tienes para poder gastártelo? 2, la mirada de cada lectura es muy distinta, o sea, y eso lo hemos visto, yo tengo un club de lectura, lo hemos visto que todas imaginamos cosas completamente distintas y es el mismo libro, ¿no? Lo que pasa en tu mente pasa muy distinto en la mente de alguien más. Ahora pensemos en una adaptación a cine, todas las personas que están involucradas, ¿no? Guionistas, productores, intereses incluso comerciales, ¿no? O sea, me ha pasado, les digo, con muchas películas, leer el libro y verlo y decía yo, como los audífonos eran blancos, ¿por qué los cambiaron a rosas, no? Si eran parte importante del libro, de algún libro, ¿no? Entonces en esta historia me pasó mucho eso y también las elecciones luego de quitar personajes. Eso, híjole, para mí es un dolor absoluto, ¿no? Entonces, no nada más les digo es una cuestión económica, sino de mirada y de interpretación, ¿no? ¿Qué palabras le ponemos a un texto? ¿Qué imágenes le ponemos a un texto? Y cómo las traducimos a un lenguaje completamente distinto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho de eso. Que a lo mejor eso tiene que ver con justo la lectura de quien esté detrás de la producción, ¿no? Por ejemplo, si alguien literal leyó con detalle el libro, va a entender por qué un personaje es tan importante, o lo que decías del detalle de los audífonos. O sea, como es conocer o adentrarte al universo de estas historias. Y a veces en producción pues es muy complicado como abarcar todo, ¿no? Pero creo que es importante y ahí está el detalle de por qué una película es tan exitosa, ¿no?
porque muchas veces, pues no sé, muchas veces, todo el tiempo que un libro o una novela se adapta al cine, y si ya leyó la audiencia el libro, va con la idea de qué van a poner, qué van a quitar, justo me voy a decepcionar, o a veces te da la vuelta y dices, wow, o sea, no había visto el libro de esta manera en que se me está presentando. Y pues sí, sin duda es como súper importante que a la hora de adaptar una película, pues la gente responsable, guionistas o productores, conozcan realmente la historia para que, pues sí, satisfagan a la audiencia, pues obviamente por términos económicos, pero también para que todos estén a gusto con esto que están viendo, ¿no? Me encanta que hayan tocado la parte de no eliminar personajes, porque es uno, digamos que yo en mi mente saqué 3 puntos que para mí son como los fundamentales. Y justo ese es uno, ¿no? O sea, entiendo que por cuestiones de presupuesto y jamás van a poder replicar al 100% la historia en un formato audiovisual, pero creo que sí se tiene que hacer un análisis profundo cuando se va a adaptar una obra, o sea, al menos leer todos los libros. Pero volviendo al tema Harry Potter, ¿no? Por ejemplo, o sea, son 7 libros que ya llevaban un rato publicados y, por ejemplo, en las películas dejan de fuera a este personaje, creo que se llama Peps, y que en las primeras tal vez tiene un rol que es más como, digamos, cómico, medio este personaje que aparece de repente. Pero en la batalla de Hogwarts, él también ayuda, ¿no? Y tiene como ahí algunos elementos que es importante y que entonces, como no lo presentaron nunca en las películas, es como, ¿y ahora a qué personaje le vamos a dar esa acción? Y más allá de eso, cuando lanzan los primeros videojuegos de Harry Potter, que obviamente están basados en el diseño de producción de la película, ahí sí ponen a este personaje. Y los niños, las niñas que jugaron en el Play 1, en el Play 2, decían, ¿quién es ese personaje? ¿No? O sea, yo jamás lo había visto en las películas que está haciendo en mi videojuego. También creo que algo muy importante, igual en algunas ocasiones y en algunas historias sí puede funcionar, pero creo que el hecho de mantenerse fieles al lugar geográfico e histórico de donde están escritas las películas es muy importante. Creo, y seguramente hay infinidad de historias en las que puede cambiarse esta temporalidad sin problema, pero sí hay algunas que son tan específicas que sí es como de repente complicado ver que hacen por ahí algunos cambios y que mantengan la esencia de los personajes, ¿no? O sea, además de no eliminarlos, esa parte de tener la esencia, por ejemplo, y hay muchísimos memes, ¿no? Que comparan a la Hermione de los libros y a la Hermione de las películas. Y a la del teatro, además. También. Que eso fue otro tema también, porque decían, ¿por qué Hermione es negra? ¿No? Y también ahí entra una discusión de racismo muy grande. Pero sí, o sea, en el caso de la Hermione de películas, que nada malo con Emma Watson, porque hizo su propia versión de Hermione, ¿no? Pero la Hermione del libro era inserta en el meme de Angelique Boyer diciendo hagamos un sindicato. Esa era Hermione. Es que además yo creo que lo que dices de los lugares también, a veces hay lugares que son personajes, ¿no? O sea que sin darnos cuenta, esos lugares forman parte de la esencia completa de la historia. Y otra vez volvemos al presupuesto. Yo, la verdad, prefiero las miniseries que las películas, ¿no? O sea, obviamente si me dan una serie de más temporadas, mejor. Pero específicamente, ahorita este puente que pasó al inicio del mes, vi la de La luz que no pueden ver, me parece All the Light We Cannot See, que fue el premio Pulitzer del 2015, y que fue un libro muy vendido y que yo no leí el libro, pero me gustó mucho la serie, ¿no? O sea, fueron 4 capítulos de 1 hora. Obviamente van a quitar personajes, obviamente no va a haber tanto desarrollo de muchas cosas, pero te dan más oportunidad que en 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Y ahí yo tengo así un caso muy específico de uno también de mis libros favoritos que se llama El jilguero de Donna Tartt. Son 800 páginas en una película de 190 minutos, ¿no? Y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, como digo, la vi un día además muy mal emocionalmente, entonces como que tengo recuerdos horribles de esa película y que digo, como qué basura es esto y por qué le hicieron eso a mi libro. Pero también estoy muy en contra de la gente que solo tira el hate a la película y dice como,
era mejor el libro. Y es como siempre, ¿no? Porque el libro vive en tu imaginación, porque hay algo en la teoría literaria que se llaman indeterminaciones, que son los espacios en blanco que te deja el autor para interpretar. Entonces ahí es donde el productor deposita algo, el guionista deposita algo, cada lector deposita algo, y entonces por supuesto que nunca se va a ver como en tu mente pasaba. Pero sí hay formas en las que dices cómo pasó esto, ¿no? O sea, ¿por qué tantas páginas se redujeron a algo a lo que se nota que le metieron mucha prisa? Siento que hay muchas cosas que les digo, casi todas desafortunadamente tienen que ver con dinero. Otro ejemplo que me viene a la mente con lo que comentas también es lo que le pasó a Cazadores de Sombras, que al final nació como esta gran promesa de una gran saga de películas, porque los libros igual tienen una historia súper completa, son creo que más de 15 libros. No más. Son muchísimos, porque cada historia tuvo su propio libro como para contar su historia en específico. Épocas distintas. Exactamente. Uh-huh. Entonces, cuando se avisó que Lily Collins y Jamie Campbell iban a ser como los protagonistas, había muchas opiniones encontradas, pero era como, bueno, a ver, veamos qué pasa. Sale la primera película y no les gusta. Es que además ahí tienes otra cosa. Lo que decías de Harry Potter me parece importante en comparación con Cazadores de Sombras, porque Harry Potter casi arrancó el fandom a partir de las películas. Uh-huh. Ya había un poco, pero eran los menos. Y claro, a partir de las películas eso funcionó muchísimo para incentivarnos, me incluyo, a inmediatamente querer saber qué pasaba con los libros, ¿no? Porque yo tenía, les digo, 11 años y salí de la película, que me acuerdo que además nos llevaron en la escuela, y le dije a mi mamá, cómprame los libros, ¿no? Y entonces mi mamá me compró del 1 al 4 y yo me perdí, ¿no? O sea, como adiós, estuve todo un verano leyendo esos libros. Pero eso, iniciamos leyendo y entendiendo y teniendo una idea de los personajes a partir de eso. Uh-huh. ¿Qué pasó con Cazadores de Sombras? Que Cazadores de Sombras tiene un fandom enorme, enorme, con gente que está muy clavada y una de mis mejores amigas es así, una de las promotoras más grandes de Cassandra Clare en México, y mi prima es súper fan, está en contra de que yo use uno de sus libros como para que la puerta no se mueva porque es como de 1000 páginas. Pero eso, ¿no? O sea, ¿cómo cambias ese fandom, esa construcción, incluso el fanart que está en el internet, uh-huh, y lo pones en una serie? Porque además primero fue una serie y después hubo otra, ¿no? Creo que era algo así. Según recuerdo, primero fue la película. Ándale, de ahí que no gustara y como que dejaron morir el proyecto. Después llegó Netflix, creo, ajá, y dijo, bueno, la vamos a hacer bien. Pero de todas formas, o sea, al final de la serie, aunque tuvo más oportunidad de mostrar como la complejidad de los libros, al final creo que tampoco gustó mucho. Por eso, ¿sabes? Porque es muy cerrado lo que les decía, como estas indeterminaciones están muy cerradas porque hay demasiados libros y ya tienes muy claro ese universo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo innovas? Si en realidad ya tienes todo, o sea, casi cómo acaba la historia, ¿no? Pero creo que es importante, a pesar de estos como espacios que los autores dejan y que obviamente son lo que molesta un poco al fandom, entender que pues el cine tiene otro lenguaje totalmente y que si entramos a una sala de cine ya juzgando desde los créditos una adaptación, pues nunca vamos a disfrutar del todo una película. Y como lo mencionaba, pues el cine tiene estos elementos, símbolos que nos pueden ayudar a nutrir y a complementar la historia. Claro, como menciona Pau, nunca va a satisfacer totalmente nuestra expectativa del libro, pero nos puede dar algo que justamente ayude a que a lo mejor alguien que no ha leído los libros se acerque a ellos y pues sin duda alguna complementar o mejorar esta idea que teníamos de los libros. En lo personal me pasó con Crepúsculo, que yo no leí como desde el principio, pero cuando vi como esta elipsis de tiempo en, me parece, Eclipse, uh-huh, tuve que correr a leer el libro. ¿La de Bella deprimida? Claro, es que yo me imaginaba una Bella de una forma y luego lo vi en el cine, pero no me molestó porque es como, tiene su propia poética y su propio misticismo, entonces esto es lo que hace que desde hace mucho tiempo las adaptaciones sean tan populares, ¿no? Como esta conexión entre ambos mundos.
Oigan, pues llegó el momento de irnos a una breve pausa. En lo que volvemos, no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos como @VioletaRadio en Facebook, Instagram y en X. Y como @Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok. Ya regresamos. Esto es Cinecomadres. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Tus comadres favoritas ahora en redes. Búscanos como @cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok para formar parte de la conversación. Y ya estamos de regreso aquí en Cinecomadres, donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Antes de irnos al corte, Jess nos estaba contando sobre su amor por Crepúsculo, que es compartido. Y a mí también me gustó mucho lo que contaste. Creo que fue una manera muy interesante de mostrar el paso del tiempo en Luna Nueva. Porque en el libro literalmente son páginas. Es una página en blanco que solo dice octubre, noviembre, diciembre y así. Uh-huh. Y esta idea de hacer como todo un 360 con Bella en el sofá y viendo las estaciones por la ventana se me hizo algo también muy creativo. Porque fácilmente pudieron haber dicho X, pon un fondo negro y que vaya pasando octubre, se desaparece, noviembre. Sí, justo en esa forma de narrar el tiempo en el cine, lo hicieron de una manera pues mucho mejor que en el libro. En el libro literal está como lo menciona Adriana, y te quedas con esta incertidumbre de, pero ¿qué le pasó a Bella durante esos meses? Y en el libro pues vemos este duelo por haber perdido a Edward, pero lo muestran de una forma en que la ves apagándose. Y volvemos a esto de que en el cine podemos ver a través de distintas formas de su lenguaje el estado anímico de un personaje que a veces en los libros, si bien lo conocemos por diálogo o por acciones, es un poco complicado y un poco ambiguo, ¿no? Hace rato Pau mencionaba este libro de Red Love. Rojo, blanco y sangre azul. Y a mí me pasó con Eleanor y Park, que cuando lo leí me gustó muchísimo y luego, pues, ¿qué será? Unos 7 años después me enteré que iban a hacer una, no sé si una serie o una película, pero dije, no, ¿qué van a hacer? Pero no ha salido, ¿no? No, ajá. No sé si pararon producción o algo, porque de hecho también pasó recientemente con una película protagonizada por Blake Lively. Ajá. De esta... la de... Romper el círculo. En donde es pelirroja, ¿no? Sí. Ajá. Y dicen que paró la producción porque el fandom dijo, ¿qué estás haciendo con el personaje? Además, un libro, pésimo. O sea, eso dicen. Yo lo leí porque me gusta el chisme y porque necesitaba saber qué era y me parece un libro peligrosísimo. O sea, peligroso en el sentido en el que hay una romantización de la violencia. No, o sea, sí hay un mensaje de, ojo, cuidado con las personas violentas, con la violencia doméstica, con la violencia en las relaciones, pero claramente se nota que está narrado desde la realidad estadounidense, que es muy distinta a la realidad latinoamericana, donde una orden de restricción no te garantiza nada, ¿no? Y eso pasó, o sea, me eché ese chisme de que cancelaron precisamente por eso. Y esto, pues, nos habla de, 1, el poder que tiene un fandom, y 2, a qué contextos o a qué audiencias le estás hablando, ¿no? Como dice Pau, las cosas que se muestran en el libro en nuestro contexto latinoamericano pues no son realistas. Y eso pasa muy seguido con otros textos que, bueno, en este caso son estadounidenses o incluso mencionabas al principio a Elena Ferrante. Uh-huh. Y yo, aunque no he leído el libro que está basado en la serie, que ¿cómo era que se llamaba? Son 4 libros, la saga se llama Las dos amigas. Ajá. Yo leí, creo que es uno independiente, La vida mentirosa de los adultos. Y me encantó, es el primer libro que leí de Elena. Y justo, volvemos al mismo, en este libro es la, ¿qué será? La experiencia de crecimiento de esta joven en Italia, creo que también en Nápoles, uh-huh. Pero hay unas cosas de mucha libertad
que al menos en nuestro país actualmente es un poco imposible de ver, ¿no? Y claro, en lo personal esta es una película que me gustaría ver adaptada. ¿Sí? Es una serie y es maravillosa, la verdad es increíble. No, en Netflix. Salió a principios del año. Ajá. Okay. Sí, es que les digo, a mí no se me va una, o sea, como que estoy todo el tiempo y me enojo muchísimo cuando hay algo en el algoritmo que alguien entra a mi Netflix y lo cambia y es como, no, por favor, esto está educado para ciertas cosas. Pero ahorita que decías lo de Eleanor Park y escuchándote también, Adri, con Los Juegos del Hambre, con Crepúsculo, yo no llegué a Crepúsculo, ya estaba en la carrera y bueno, obviamente ya sabemos qué se opina en la literatura sobre Crepúsculo, lo cual me da igual, ¿no? Pero más adelante yo fui editora del área juvenil de una editorial muy grande y estaba justo enfrentándome a esto, ¿no? O sea, a todas las adaptaciones de novelas juveniles, que en realidad ahí fue donde gran parte de la industria se dio cuenta de que ese era el verdadero negocio, porque antes se adaptaban libros mucho más establecidos, mucho más, pues nada, como clásicos, ¿no? Literarios, con premios, ¿no? Y de pronto se empezó a hacer como esta cosa que obviamente seguro en el cine me odiarían al decir esto, como un poco el tráiler del libro, pero en grande, ¿no? Sobre todo en este tipo de adaptaciones mucho más juveniles, como Bajo la misma estrella, como las películas de Lara Jean que están en Netflix, ¿sabes? Y que son muy bonitas y que te entretienen un montón, pero que justamente tienen esto, ¿no? Como cómo complementamos el producto de entretenimiento completo. O sea, ya tienes un éxito garantizado en ventas porque hay números detrás de un libro y te dicen, este libro vendió X número de ejemplares. Ok, hagámoslo película, ¿no? Entonces, en ese momento das el salto a la película y la película ya trae a la gente que leyó el libro, pero la película también va a llevar a gente a leer el libro, ¿no? Entonces se vuelve un negocio como súper redondo y como sobre todo en industrias del entretenimiento donde tenemos muy poco espacio para el riesgo porque, o sea, te estás arriesgando a todo. ¿Cómo le haces, no? Pues así, o sea, garantizas una fórmula como bastante segura. Justo hubo una como polémica, no sé si pudo llamarse así, de Reese Witherspoon, que tiene un club de lectura y justamente hacía como este contrato con los autores de, hey, voy a promocionar tu libro en mi club de lectura, pero con este contrato me vas a firmar para yo tener los derechos de este libro. Y justo es esta conexión y este vínculo súper cercano y medio tricky de qué manera hacen estos negocios, como focus groups, negocios de voy a hacerte ganar dinero, pero yo voy a ganar más dinero, en el caso de Reese, ¿no? Pero además, bueno, yo la verdad admiro mucho el modelo de Reese Witherspoon porque igual se vuelve como, o sea, en el mundo de los negocios y de las mujeres me parece un negocio muy inteligente, ¿no? O sea, sobre todo porque esos negocios siempre los han hecho los hombres y nadie les ha dicho nada, ¿no? Pero nuestra güera legalmente rubia, como que, uy, no. Y yo sí dije como, no, a ver, vamos a ver cómo funciona esto. Y hablando también, les digo, de estas experiencias que tuve cuando era editora, me acuerdo que también me ofrecieron el libro de Daisy Jones and the Six, ¿no? Yo lo revisé y dije, ¿qué es esto? Está rarísimo, porque además el libro está narrado como un guión. Entonces es una estructura difícil para como presentársela al público latinoamericano específicamente, que estamos muy acostumbradas, y eso lo hemos platicado en varios clubes de lectura, a cierta literatura. Y entonces, pues nada, como que rechacé el libro porque dije, pues no, y ahora pues vean el éxito que es el libro, pero la serie, platicando con otras personas, no fue lo que esperaban, o sea, para el presupuesto que le metieron y para todo lo que hicieron, disco, todo, ¿no? O sea, ya hasta se habla de pronto en secreto de que se va a hacer una gira y todo eso. ¿Cómo funciona eso, no? O sea, ¿cómo trasciende un libro que de pronto se vuelve serie, que además sacan el disco en Spotify? ¿Y qué tal si hay una gira? O sea, se vuelve eso, o sea, un 360 completo. Y ahora sí ha llegado el momento de despedir el programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y X como @Violeta Radio y en Facebook, Instagram y TikTok como @Cinecomadres. Agradecemos al resto del equipo de Cinecomadres que se encuentra en cabina. También a las másters de CIMAC Radio, Lucero Zamora y Saraí Nicanor, quienes estuvieron a cargo de la mezcla. Y por supuesto a Paola Carola, nuestra invitada de hoy.
De este lado de los micrófonos, Jessica Loher y Adriana Collado, les damos las gracias y les invitamos a escucharnos el próximo jueves en punto de las 11:30 de la mañana a través del 106.1 FM Violeta Radio. Que tengan un buen fin de semana. Esto fue Cine Comadres. CIMAC Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo. ¡Somos Cine Comadres!